Sagrario Aznar Almazán, Yayo Aznar, es profesora de la asignatura Prácticas Artísticas Contemporáneas, una asignatura que pertenece al grado de Historia del Arte de la UNED. Una parte importante de esta asignatura es la que estudia a los artistas en su papel de historiadores. En algunas exposiciones recientes en Madrid y Barcelona se ha podido ver cómo muchos artistas han empezado a interesarse cada vez más por los procesos de construcción de la historia, trabajando literalmente como historiadores. Pero como historiadores benjaminianos, tal y como explica Miguel Ángel Hernández Navarro en un libro que la profesora Aznar nos recomienda, el titulado Materializar el pasado, el artista como historiador, y entre paréntesis, benjaminiano. Ella misma nos lo cuenta. Hola a todos. Para entender a qué se refiere Miguel Ángel, es importante repasar el texto sobre el concepto de la historia que Benjamin escribió en el año 1939. La idea central de ese texto es precisamente la apertura del tiempo, la historia del tiempo, la historia en el tiempo como algo que no está cerrado. Para el pensador alemán, la historia no es una cosa del pasado, sino que está constantemente en el presente porque el pasado no ha pasado, no pertenece a un tiempo lejano, a un tiempo cerrado, sino que está permanentemente activo, pertenece a un tiempo activo. Es decir, frente a lo que nos enseña muchas veces el historicismo, que es que el pasado es un tiempo cerrado, que se puede estudiar, se puede analizar, se puede desentrañar y se puede escribir 1000 veces, pero que en cualquier caso está en un ámbito muy diferente al del presente. Para Benjamin el pasado está aquí, está ahora, y no solamente en un sentido metafórico, sino en un sentido tan literal como radical políticamente. Es decir, para que os hagáis una idea, lo que a Benjamin le interesa son esos momentos del pasado que a partir de un trabajo de la memoria, de un trabajo del archivo, de un trabajo de reescritura de las narrativas, de las diferentes narrativas de la historia, pueden volver hasta el presente para reactivarlo. El ejemplo que él pone es el ejemplo de la Revolución. Él dice, durante todo el siglo XIX y una parte del XX, se sucedieron en Europa una serie de revoluciones de símbolo de izquierdas, básicamente revoluciones comunistas. La mayoría de ellas fracasaron. Si somos capaces de recuperar ese fracaso de esas revoluciones, entendido como que no es un fracaso para siempre, sino que su fracaso lo que nos da es la posibilidad de volver a intentarlo, que ese fracaso no ha cerrado la historia, entenderemos por qué la historia es radicalmente política para nuestro presente, y no solamente en el sentido de las revoluciones, ¿no? Imaginaros que pensamos, por ejemplo, en cómo se revisa el tema del Holocausto, el tema de la Alemania, de la Shoah, de la Alemania nazi. Y para que entendáis de qué dos maneras se puede traer esa historia hasta el presente, de qué dos maneras tan distintas, vamos a trabajar con dos ejemplos muy concretos, ¿no? Por un lado, el Memorial de Berlín, que está al lado de la Puerta de Brandenburgo, diseñado por Peter Eisenman y abierto al público desde el año 2005. Por otro lado, una película mucho más humilde, una pequeña película elaborada por Farocki en el año 2007, desde mi punto de vista mucho más interesante, que se titula Respite. Empecemos por el Memorial en Berlín. Para los que hayáis ido a Berlín, recordaréis que el Memorial es un enorme campo de 19.000 metros cuadrados cubierto por 2.711 losas de hormigón de diferentes tamaños. Es como un gran cementerio increíblemente ordenado. Hormigón sobre hormigón oculta debajo un pequeño subterráneo que contiene los nombres, las fotos y algunas historias de todas las víctimas judías del Holocausto conocidas, digamos, obtenidas la mayoría del Museo Israelí de Yad Vashem, ¿no? Parece claro que por encima de esos nombres se está imponiendo la gran narración de la historia, el gran cementerio que hay arriba, ¿no? Incluso pensando en esto, en cómo a partir de esos nombres que eran personas individuales, que pasaron por lo que pasaron, que han dejado testimonios en muchos casos, nos puede venir al ver toda esa piedra encima de esos testigos
y cuidado con la palabra testigos, ya hablaremos de ella en otro momento, nos puede venir a la cabeza la tesis clásica de Worringer, cuando él hablaba de la arquitectura funeraria egipcia y veía en ella no unos grandes monumentos como vemos ahora, sino una intención inconsciente por parte de los egipcios de que los muertos no pudieran salir, que siempre se quedaran encerrados, que no pudieran volver a la tierra. Y es tentador, desde luego, leer ese gran memorial de Berlín desde la intención inconsciente de que los muertos nos hablen lo menos posible y que queden solo como nombres especiales en un gran relato, para así poder, como está haciendo Europa en este momento, intentar seguir adelante. Y así esas historias personales, esas pequeñas historias trágicas, no pueden entrar jamás en tensión con el tiempo histórico, porque son el tiempo histórico. En los memoriales, nosotros y otros somos unos observadores eternos, invitados de piedra, testigos para siempre de unos testigos que, como muy bien señalaba Gamben, se han convertido ya en un todo, pero en un todo bastante inútil. El problema entonces estaría claro con los memoriales. Los memoriales pretenden hablar de la memoria, eso dicen, no de la historia, pero no lo consiguen. La memoria y la historia son dos cosas muy diferentes y siempre con unas relaciones muy extrañas. Es evidente que parece que desde hace tiempo nos preocupa la memoria, que nos preocupa no solo recordar, pensemos por ejemplo en todas las diferentes clases de memoria que se están trabajando en Europa e incluso cómo se las ponen apelativos, ¿no? Como memoria histórica. Nos interesa no solamente recordar, o eso parece, pero nos interesa mucho más cómo debemos recordar, cómo no convertir todas aquellas cosas en un simple cuento indoloro, en una narrativa prácticamente neutral. Tenemos miedo a olvidar y lo cierto es que la historia como disciplina no ayuda en absoluto. Esto ya lo tenía bastante claro Krakauer en los años 20, ¿no? Él decía que la práctica académica del historicismo de alguna manera estaba asediando a la memoria. La fría sucesión temporal de los acontecimientos, la historia académica no puede de ninguna manera ser la memoria, y la profecía de Krakauer se está cumpliendo. La memoria está efectivamente sitiada. Los memoriales son sin ninguna duda, esos lugares en los que podemos tener la sensación de que la historia está ejerciendo un acoso sobre la memoria. En ellos no podemos hablar de una memoria externalizada, en el sentido de que lo hace Van Alphen, porque no priorizan en ningún momento situaciones de una vida privada, alrededor de la que aparecen detalles que nos señalan en qué momento histórico está implicada esa vida y hasta qué punto ese momento histórico la afecta. Los memoriales no hacen eso, son construcciones históricas impuestas sobre las vidas privadas. En ellos, a pesar de su nombre, la memoria deviene en historia, y en los pocos que se preocupan, como este de Berlín, de contarnos la biografía de las personas a las que están dedicados, estas historias solo parecen ser afluentes que confluyen inevitablemente en el gran relato final de la historia, una historia, eso sí, ahora un poquito más emocionada. Lo que también tiene algo de bastante cinematográfico, ¿eh? Por otro lado, teníamos la película de Farocki, Respite. Farocki lo que hace es recuperar un documento, una película muda, rodada por el fotógrafo prisionero Rudolf Breslauer en un campo de concentración. Al principio de la película aparecen soldados de la SS en el andén de una estación recibiendo a un tren que llega de Ámsterdam. Y allí, haciendo su tranquilo trabajo, porque aparecen muy tranquilos, dan la sensación de ser inofensivos, afirma el director. Al final es solo trabajo. De hecho, en las escenas filmadas en el interior del campo, todo el trabajo lo están haciendo los mismos judíos. Los soldados nazis apenas aparecen. Solo en las escenas de la estación, cuando recibían a los que llegaban o despedían a los que partían a los campos de Auschwitz, Sobibor o Bergen-Belsen, aparecían los nazis, y así continuaba la rutina de esos seres humanos, trabajando, descansando, haciendo gimnasia, pura rutina entre los que llegaban y los que partían, en pleno centro de la zona gris. Es cierto que estas imágenes de este campo se han visto muy poco, se muestran muy poco, quizá como prefiere pensar Farocki, para evitar dar una falsa impresión de los campos de concentración. O quizá una impresión muy certera.
Allí estaba la vacía rutina del crimen. Es imposible no pensar, como se ha dado también el caso, por ejemplo, en la ESMA Argentina, no pensar en los verdugos conviviendo día y noche con sus víctimas. Otras rutinas en el contexto de la rutina del crimen. Y la rutina, como ya se sabe, es algo característico de hombres ordenados y muy obedientes. De hecho, cada verdugo es solo un ejecutor parcial que no tiene ningún control sobre el proceso en su conjunto. Las acciones están fragmentadas y las responsabilidades se diluyen. Así es como se puede convivir con la masacre. Demasiado humano, podría ser cualquiera. Gente ordinaria que forma parte de una burocracia que realiza su trabajo con empeño rutinario, empujados por motivaciones y cálculos igualmente ordinarios. Algo que sin duda resulta bastante más intranquilizador que la imagen del verdugo, del nazi, depravado, disociado, del monstruo ese que nos han querido en muchos casos poner delante cuando nos enseñan a los nazis, ¿no? Pensad, por ejemplo, aquí os recomiendo un libro que es, a mí me parece una de las lecturas más lúcidas sobre esto, que es el libro que escribió Hannah Arendt cuando cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén, un libro que se titula La banalidad del mal, en el que Hannah Arendt se niega a ver en Eichmann a un monstruo y le va leyendo como una persona, como podríamos ser, no iba a decir completamente normal, pero esa es una malísima palabra, una persona como en un momento dado podríamos ser cualquiera de nosotros, un pequeño y ambiciosillo funcionario cumpliendo su trabajo con un tesón digno de elogio y casi a punto de ser nombrado empleado del mes. En este sentido, no sé si veis, si habéis notado, supongo que sí, la diferencia entre el modo en que trabajan los memoriales y el modo en el que está trabajando Farocki. Los memoriales apisonan la historia, la docilizan, la convierten en algo, en una especie de cuento que se puede digerir, mientras que la película de Farocki pone en cuestión cómo nos han contado esa historia, pone en cuestión a los protagonistas de esa historia, el modo en que los hemos visto, y lo trae hasta nosotros, hasta el punto de que nos hace repensarnos muchas de las cosas que hemos dado durante demasiado tiempo por hechas, ¿no? Y estas serían dos de las prácticas de la memoria que de alguna manera, como veis, se concentran en torno a la idea del archivo, entendido, como hemos visto en la película de Farocki, como un método de trabajo en torno a la cuestión del documento. Pero las cosas no tienen por qué ser tan fáciles, ¿no? Y como también señala Hernández Navarro, este campo de tensiones entre la historia y la memoria se puede tambalear si volvemos a hacer una relectura de la teoría de la historia de Benjamin. Y entonces nos damos cuenta de que este filósofo promueve una historiografía que está penetrada por la memoria, es decir, abierta al tiempo y a una relación emocional, a una relación afectada, más que emocional, con el pasado. Una historia entonces afectiva que en realidad se encontraría a medio camino entre la historia y la memoria, de manera que hace que el pasado también vuelva a afectar al presente. De hecho, si entendemos el asunto de esta manera, podríamos pensar que un buen número de las prácticas que los artistas están llevando a cabo con la memoria se adentran en el ámbito de la historia, pero se adentran en ella para cuestionarla, para ponerla en crisis, para interrogar los modos en que la disciplina de la historia ha dado cuenta del pasado, es decir, la historia tal como la hemos conocido. Van, por lo tanto, mucho más allá de las prácticas de archivo y comienzan a trabajar como historiadores, pero como historiadores benjaminianos, no como historiadores que cierran el pasado, sino como historiadores que están empeñados en que ese pasado esté afectado y al mismo tiempo les afecte a ellos. Para terminar, vamos a ver una magnífica película, Maelstrom, de Forgax, una película de la que podéis ver un fragmento en YouTube. Veréis un fragmento pequeño, pero bastante esclarecedor. Si tenéis la oportunidad de verla entera, os lo aconsejo, ¿no? Maelstrom es una película elaborada exclusivamente con material de películas caseras encontradas en archivos. Una vez más, el nuevo historiador benjaminiano, el antiguo también lo hacía, trabaja en archivos con la intención de recoger testimonios, ¿no?
testimonios u otras cosas, ¿no? Porque Maidstone está recogiendo otras cosas. Se trata de películas entonces que están centradas en lo personal, son recuerdos, casi todas ellas, de momentos felices y en las que la dimensión social figura como mucho, o sea, el contexto político y social de esas familias figura como mucho de una manera muy oblicua, aparece muy rara vez. Sin embargo, Forgax, en ese tiempo personal, va editando momentos claves de la historia. A veces, mientras vemos a una familia celebrar un cumpleaños, oímos una emisión de radio o aparecen textos o títulos escritos en la pantalla señalando en qué momento histórico está implicada esa filmación familiar. Otras veces una voz entona la manera de una tradicional canción judía, las leyes, las reglas o los artículos decretados por Arthur Seyss Inquart, que era el regidor de Holanda durante la ocupación nazi, acerca de cómo sacrificar animales, regular quién es considerado judío o establecer qué podían llevarse consigo los que iban a ser deportados. Cualquiera que sea el dispositivo que utiliza Forgax para introducir la historia, que hemos visto que son varios, el tiempo histórico no es nunca parte del tiempo personal de la filmación casera, sino que siempre está superpuesto, de alguna manera impuesto sobre él. Es lo que Van Alphen llamaba la memoria externalizada. A los artistas les interesa muchísimo ahora mismo trabajar con la memoria, no con la historia, y entonces empiezan a hacer una labor de archivo. Trabajan con el archivo y trabajan con el archivo de muy diferentes maneras. Una era el Memorial de Berlín, otra el modo en que lo hace Farocki. Pero ese trabajo con el archivo, esa manera de sacar las voces de los vencidos, las voces no oídas, las voces de los pequeños, de los perdedores, las voces del fracaso, que llama Foucault, les permiten o les animan en un momento dado a ya no ser solamente archiveros, sino a ser historiadores. Historiadores, insisto, en un sentido benjaminiano, pero historiadores al fin, personas que quieren reconstruir la historia, que quieren volver a hacer una narrativa sobre todo lo que pasó para que en el presente la podamos pensar de otra manera y nos pueda activar políticamente, radicalmente políticamente, en nuestra Europa actual. Muchas gracias.